Amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal Aprende con Chacho. Este video forma parte de la lista de reproducción de las leyes de Newton y es el ejercicio número 5 de las aplicaciones de la primera ley de Newton. En esta sesión vamos a resolver el siguiente ejercicio de aplicación de la primera ley de Newton y el ejercicio dice de la siguiente manera: un bloque de masa 3 kilogramos es empujado hacia arriba contra una pared por una fuerza P que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal, como se muestra en la figura. Entonces tenemos a nuestro bloque que está siendo empujado por una fuerza P a un ángulo θ igual a 50 grados con respecto a la horizontal. Aquí hay algo muy importante. Este bloque tiende a tener un movimiento hacia abajo, es decir, que desea moverse hacia abajo, pero la fuerza P lo está deteniendo. Y aquí viene algo trascendental. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y la pared es de 0.250. Entonces tenemos un coeficiente de fricción estático. Eso quiere decir que nuestro bloque está en reposo o en condiciones de reposo. Y nos piden determinar el mínimo valor de P necesario para evitar que el bloque se deslice hacia abajo. Entonces vamos a encontrar el mínimo valor de esa fuerza P. Para una explicación idónea tomemos como referencia que esto es el bloque y entonces vamos a colocar el bloque respecto a una pared y vamos a empujarlo con una fuerza P a un ángulo de 50 grados con respecto a la horizontal. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre nuestro bloque? Veamos. Por estar en contacto con una superficie, el bloque está sintiendo una fuerza normal perpendicular a la superficie, está sintiendo lo que es la fuerza gravitacional, que es el peso, también está sintiendo lo que es la fuerza P a un ángulo de 50 grados. Pero hay otra fuerza muy importante. Como nos están estableciendo que hay un coeficiente de fricción estático, entonces existe una fuerza de fricción estática. Pero, ¿qué sentido tiene esta fuerza? Veamos, como el bloque intenta moverse hacia abajo, entonces la fuerza de fricción estática va a ir en sentido contrario a lo que el movimiento del bloque desea hacer. Entonces, como el bloque desea moverse hacia abajo, la fuerza de fricción estática tendría que actuar en sentido contrario a ese movimiento. Tenemos entonces lo que es la fuerza normal, la fuerza del peso, la fuerza P y también tenemos la fuerza de fricción estática. A continuación trazamos un diagrama de cuerpo libre de nuestro bloque, es decir, vamos a representar a todas las fuerzas que están actuando en nuestro bloque y consideramos que el bloque se encuentra en esta parte modelándolo como una partícula. Entonces comenzamos trazando a nuestra fuerza P. La fuerza P está actuando a un ángulo θ igual a 50 grados. A continuación trazamos al peso. El peso también es conocido como la fuerza gravitacional y el peso está actuando hacia abajo. Entonces vamos a trazar al peso en nuestro diagrama de cuerpo libre. El peso lo representamos con la letra W. Enseguida vamos a trazar la siguiente fuerza. Entonces vamos a colocar a la fuerza normal. ¿Por qué existe la fuerza normal? Por estar en contacto con la superficie y esa fuerza normal está actuando perpendicularmente a la superficie. Eso quiere decir que está actuando hacia la izquierda. Trazamos a nuestra fuerza normal en el diagrama de cuerpo libre. La fuerza normal la representamos con la letra N minúscula. A continuación trazamos la siguiente fuerza, que es la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática ya consideramos anteriormente que va a actuar en sentido contrario al movimiento que quisiera realizar el bloque. Entonces, como el bloque intenta moverse hacia abajo, la fuerza de fricción estática está actuando hacia arriba. Entonces vamos a colocar a esa fuerza de fricción estática en el diagrama de cuerpo libre. Y esa fuerza de fricción estática la representamos como F sub S, que está actuando hacia arriba en consideración a nuestro bloque. Ya tenemos a todas las fuerzas trazadas en el diagrama de cuerpo libre. La fuerza P, la fuerza del peso, la fuerza normal
y la fuerza de fricción estática. Es importante ahora la aplicación de la consideración de las condiciones de reposo o de equilibrio. Para ello recordemos que la sumatoria de la fuerza neta que está actuando sobre nuestro bloque tiene que ser igual a 0. Eso está indicando que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Bajo estas condiciones comenzamos con el análisis para encontrar a la fuerza P. Antes de aplicar las condiciones de equilibrio, analizamos a la fuerza P. Observamos que la fuerza P se encuentra respecto a un ángulo θ. Eso quiere decir que tiene componentes Y y tiene componentes X. Entonces la fuerza P tiene una componente PY y una componente PX y la vamos a descomponer respecto al ángulo θ. Comencemos con la descomposición de la componente X. Entonces la componente X es PX es igual a lo siguiente. Observamos que el ángulo se encuentra respecto al horizontal, entonces la componente X está relacionada al coseno del ángulo θ porque es el cateto adyacente. Entonces tenemos lo siguiente: la magnitud de la fuerza P por el coseno del ángulo θ. A continuación vamos con la componente Y. La componente Y está relacionada con el cateto opuesto respecto al ángulo θ, entonces el cateto opuesto se relaciona con la función trigonométrica seno. Entonces tenemos que PY es igual a la magnitud de la fuerza P por el seno del ángulo θ. Entonces ya descompusimos a la fuerza P en la componente X y en la componente Y y ahora aplicamos condiciones de equilibrio para nuestro bloque. A continuación aplicamos la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, positivo hacia la derecha, y analizamos a todas las fuerzas en X que están actuando sobre nuestro bloque. Observamos que tenemos a la fuerza normal y a la componente de la fuerza P. Entonces veamos, la fuerza normal está dirigida hacia la izquierda y estamos considerando positivo hacia la derecha. Colocamos la fuerza normal negativa porque está actuando hacia la izquierda en consideración con nuestro sistema de referencia. Asimismo colocamos a la componente en X de la fuerza, que observamos que acá la componente Y está hacia arriba y la componente X hacia la derecha. Entonces vamos a colocar a más PX. Observamos que la componente en X de la fuerza P está dirigida hacia la derecha y esto es igual a 0. Bien, entonces bajamos a menos la fuerza normal más PX. Pero ¿quién es PX? Observemos acá que PX es igual a la fuerza P por el coseno del ángulo θ. Entonces vamos a descomponer a PX en la magnitud de la fuerza P por el coseno del ángulo θ y eso es igual a 0. En este momento analizamos a la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Observemos a todas las fuerzas en Y que están actuando en nuestro bloque. Entonces veamos, tenemos la fuerza de fricción estática hacia arriba, tenemos el peso actuando hacia abajo y tenemos a la componente P que está actuando hacia arriba según la descomposición que estuvimos trazando en esta parte. Veamos entonces, comencemos con la fuerza de fricción estática. Entonces vamos a colocar la fuerza de fricción estática positiva porque está hacia arriba, luego está el peso actuando hacia abajo, por lo tanto es negativo menos el peso del bloque, y enseguida vamos con la componente en Y de la fuerza P, que observamos que la componente en Y va dirigida hacia arriba, por lo tanto colocamos más PY y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien, ahora bajamos la fuerza de fricción estática menos el peso del bloque más la componente en Y. ¿Y quién es la componente en Y? Ya observamos que la componente en Y es igual a la magnitud de la fuerza P por el seno del ángulo θ. Entonces vamos a colocar la magnitud de la fuerza P por el seno del ángulo θ y eso tiene que ser igual a 0.
La ecuación de las fuerzas en X la nombraremos como la ecuación número 1 y la ecuación de las fuerzas en Y la nombraremos como la ecuación número 2. Observamos que la incógnita P está en la primera ecuación y también en la segunda ecuación. Tenemos que hacer un proceso matemático para encontrar cuál es la magnitud de esa fuerza P. Para la resolución de nuestra incógnita vamos a mover a la ecuación 1 y a la ecuación 2 a esta parte de arriba. Entonces tenemos la ecuación 1 es igual a menos la fuerza normal menos n más p por el coseno de teta más p por el coseno del ángulo teta, eso es igual a 0. También vamos a trasladar a la ecuación número 2. Entonces vamos a colocar que la ecuación número 2 es igual a la fuerza de fricción estática, menos el peso de nuestro bloque más p por el seno de teta más p por el seno del ángulo teta, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces ya tenemos a la ecuación 1 y a la ecuación 2 y vamos a resolver para encontrar a la fuerza P. Antes de seguir con el ejercicio, deseo expresarte que las copias de este ejercicio las puedes encontrar en la descripción de este video. Allí te dejaré un enlace donde te puedes dirigir hacia un archivo PDF donde se encuentran las notas de este ejercicio y así podrás obtenerlas. Bien, observamos que la fuerza P está en la ecuación número 1 y en la ecuación número 2. Tenemos que resolver las ecuaciones para encontrar el valor o la magnitud de esa fuerza P. Pero también observamos que la fuerza normal la desconocemos y la fuerza normal no se encuentra en la ecuación número 2. Pero aquí viene un concepto muy importante. Tenemos a la fuerza de fricción estática y la fuerza de fricción estática se define como el producto del coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Es decir, que podemos colocar a la fuerza de fricción estática en función del coeficiente de fricción estático por la normal. Entonces vamos a colocar que la fuerza de fricción estática es igual al coeficiente de fricción estático multiplicado por la fuerza normal. A eso le restamos el peso del bloque más la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo teta, y eso tiene que ser igual a 0. Ya tenemos acá a la fuerza normal y vamos a despejar a la fuerza normal en la ecuación número 1 para luego sustituirla en la ecuación número 2. Despejamos a la fuerza normal, entonces vamos a colocar en el lado izquierdo a P por el coseno del ángulo teta, y la fuerza normal está negativa en el lado izquierdo, pasa a sumar al lado derecho, es igual a la fuerza normal. Esto lo podemos copiar como n es igual a P por el coseno del ángulo teta. Acá tenemos una igualdad, entonces podemos colocarla también de esta forma. En este momento vamos a sustituir la ecuación número 1 en la ecuación número 2 para que así podamos encontrar el valor de P. Si sustituimos el valor de la fuerza normal en esta parte, nos va a quedar una sola ecuación en función de la fuerza P, y de esa forma vamos a encontrar a la magnitud de esa fuerza P. Entonces aplicamos la sustitución de la ecuación 1 en la ecuación 2 en esta parte de acá. Como la fuerza normal es igual a P por el coseno del ángulo teta, sustituimos esa fuerza normal en esta variable n que representa la fuerza normal en la ecuación número 2. Nos queda lo siguiente: el coeficiente de fricción estático, colocamos un paréntesis, ahora n es igual a P por el coseno de teta sustituido en esta fuerza normal, P por el coseno del ángulo teta. A eso le restamos la fuerza del peso más la componente en y, que es igual a P por el seno del ángulo teta, y eso tiene que ser igual a 0. Excelente, ahora ya nos quedó una ecuación con la variable P. Entonces tenemos que aplicar procesos matemáticos para despejar para la variable P. Acá tenemos el producto del coeficiente de fricción estático por P por el coseno de teta. Esto también lo podemos representar como P por el coeficiente de fricción estático por el coseno del ángulo teta. Acá tenemos una propiedad muy importante, que el orden de los factores no altera el producto. Entonces a eso le vamos a sumar P
por el seno del ángulo teta, y eso es igual al peso W. Acá tenemos que el peso está restando en el lado izquierdo, pasa a sumar al lado derecho. Entonces nos queda la fuerza P por el coeficiente de fricción estático por el coseno de teta más la fuerza P por el seno del ángulo teta es igual a W. Podemos obtener un factor común de P para despejar para esa variable P. Muy bien, obtenemos el factor común de estos dos términos, que es la variable P. Vamos a colocar al factor común, que es la variable P, abrimos un paréntesis y ahora dividimos cada uno de los términos dentro del factor común. Si a este término lo dividimos dentro de este término, entonces nos quedaría lo que es el coeficiente de fricción estático por el coseno del ángulo teta. A eso le sumamos la división entre este término con el factor común. Si a este término lo dividimos dentro del factor común, entonces únicamente nos queda al seno del ángulo teta. Y acá cerramos paréntesis y todo esto tiene que ser igual al peso W. Y aquí nos queda la multiplicación de P por todo este término, el coeficiente de fricción estático por el coseno de teta más el seno del ángulo teta. Entonces, como tenemos un producto, esto se está multiplicando con todo esto. Acá despejamos a la variable P. ¿Y cómo lo vamos a despejar? Como hay un producto, una multiplicación, si todo esto se está multiplicando, entonces del lado izquierdo pasa a dividir al lado derecho. Vamos a despejar para la variable P. De esa forma ya despejamos a la variable P y nos queda como W dividido la suma de estos dos términos, el coeficiente de fricción estático por el coseno de teta más el seno del ángulo teta. Antes de sustituir los datos, vamos a desglosar al peso. El peso se define como el producto de la masa por la gravedad. Entonces, en el numerador vamos a colocar a ese producto de la masa por la gravedad. Vamos a borrar la variable W en el numerador y vamos a colocar en este momento lo que es el producto entre la masa por la gravedad. Y de esa forma es momento de introducir datos en nuestra ecuación para encontrar el valor o la magnitud de la variable P. En esta parte se presenta la sustitución de los datos en nuestra ecuación. La masa del bloque es igual a 3 kilogramos, la gravedad en el sistema internacional es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, dividido la suma de lo que se encuentra en el denominador. Este es el coeficiente de fricción estático, que es igual a 0.250, el coseno del ángulo teta, el coseno de 50 grados, recordemos que el ángulo teta era igual a 50 grados. Luego tenemos más el seno del ángulo teta, el seno de 50 grados. Hacemos lo siguiente: 3 por 9.8 dividido la suma del denominador, 0.250 por el coseno de 50 grados más el seno de 50 grados. Entonces, cuando ejecutamos primero el producto en el numerador dividido la suma de lo que se encuentra en el denominador, obtenemos un valor de 31.7241 y la dimensional Newton, porque kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es igual a Newton. Entonces ya encontramos lo que es la magnitud de la fuerza P. Esto representa que el mínimo valor de la fuerza P para evitar que el bloque se deslice hacia abajo es igual a 31.7241 Newton. Llegamos al final del ejercicio. Si mi contenido te ha servido, puedes apoyarme dando un buen like al video, comentando, compartiendo, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita de notificaciones.